Muy buenas a todos, aquí está Mopaza y bueno, hoy vamos a hablar de una película de este 2025, de este año que acaba de terminar, una película ambientada de nuevo en la Segunda Guerra Mundial y que bueno, esta vez nos va a contar un poco la historia después de la muerte de Hitler. Entonces, bueno, lo que nos va a contar, como dice el propio título, son los juicios de Nuremberg, que digamos, pues aquí lo que se hizo fue juzgar a la gente que tenía de alguna manera Hitler a su alrededor. Hermann Göring, por ejemplo, que era como el personaje que hace Russell Crowe, la segunda mano de Hitler, la mano derecha. Y veremos también un par de personajes más que tuvo como alrededor y que bueno, obviamente se les va a juzgar por los actos de esta Segunda Guerra Mundial, que aquí ya estaría finalizada. Y bueno, la película digamos que tiene un toque de cine más del de antes, por decirlo de una manera. Se aleja bastante de la narrativa que pueden tener películas actuales más, como llamo yo, tiktokeras, con un ritmo muy alto, aunque esta tiene buen ritmo, se centra en diálogos, es más una película pausada en el sentido de que se toma su tiempo para contar la historia, tiene una duración bastante larga, de hecho, bueno, son unos 140 minutos, y pues digamos que a nivel narrativo, pues es una película que se toma su tiempo, pero con un guión bastante bueno y bastante sólido, ya que te mantiene enganchado desde el principio. Y bueno, si eres de los que le interesa un poquito incluso la historia, lo de la Segunda Guerra Mundial, que se han hecho un montón de películas y es un tema que, aunque parece que está exprimido, siempre salen historias nuevas, pues si tienes un buen guión y unos buenos actores y personajes, sobre todo buenos actores para estos personajes, porque al final al ser personajes históricos son todos como interesantes, pues te puede salir la peli como Nuremberg, que en mi opinión diré que ha sido una película bastante satisfactoria. La historia ha estado bastante interesante y bastante bien. Yo en lo personal no conocía tampoco cuál era la historia de los juicios de Nuremberg y pues la verdad que ha estado muy guay, tanto el personaje de Russell Crowe, esta mano derecha de Hitler, esa actitud narcisista que tiene y que de hecho lo dice en la película, que es como su mayor característica, cómo digamos tiene esa relación con el personaje del psiquiatra médico Kelly, que es el que interpreta a Rami Malek. Digamos que yo creo que es lo mejor de la película, esas conversaciones que tienen en la celda, como el personaje de Rami Malek, incluso sabiendo lo atroz que es Hermann Göring, sabiendo el tipo de persona y las cosas que ha hecho por lo de los campos de trabajo, ya sabéis lo que se pasaba con los judíos, con lo de las cámaras de gas y todo eso. Digamos que un poco también el tema que hay en la peli es que el propio Hermann Göring era una persona, pues que al ser la mano derecha de Hitler, aunque él dice durante gran parte de la película que no fue el que permitió que se hiciera lo que se hace, sí que, claro, al final estaba en el mando. Él dice que un tal Himmler era el que pues se encargaba de los campos de trabajo y de la situación de los obreros en esos campos de trabajo, que eran totalmente nauseabundas, terroríficas, que hubo hasta más de 6 millones de judíos muertos. Y luego veremos más adelante en la película cómo se debate sobre esto en el propio juicio final, por decirlo así. Y bueno, la peli trata muchos temas. Lo más importante al final yo creo que es un poco el tema de cómo es el comportamiento humano por tras lo de la guerra, los tipos de perfiles de personas que hay, cómo al final no va de buenos y malos, sino que al final lo que es la propia raza humana tiene ese punto, digamos, maquiavélico, sobre todo en el sentido de que en este caso sí, los alemanes eran los malos, los judíos eran los que sufrieron, pero por ejemplo, habla el propio Hermann Göring, que dice, sí, yo seré malo, pero como que dice que es muy hipócrita que un americano le esté acusando de lo que pasó, porque hay un momento en la película que ponen una película, nunca mejor dicho, de lo que fueron los campos de trabajo, estos que había donde los judíos pues eran explotados y morían de hambre y les quemaban y bueno, había un montón de muertos y demás, donde metían ahí a los judíos, digamos, campos de concentración, mejor dicho, que le llama campos de trabajo Hermann Göring, pero son campos de concentración, y ponen una película que dura unos 5 o 6 minutos, que creo que son de archivo real, que es bastante dura, la verdad, que ves ahí pues cuerpos esqueléticos, un montón de cadáveres, cómo se los llevaban con excavadoras para hacer hueco para las nuevas personas que vinieran, y esto obviamente impacta bastante al propio médico, que hasta este punto de la peli tenía una relación bastante buena dentro de lo que era paciente y médico con el Hermann Göring. Y tras esto, pues obviamente pues se rompe todo, porque le dice, pero ¿cómo puede ser que no supieras lo que pasaba y demás? Era evidente, era la mano derecha de Hitler, obviamente. Aunque él no fuera el jefe de lo de los campos de concentración, fue el que mandó a alguien para hacer todo eso. Y hay de hecho una ley que hicieron, que hablan de ello en el juicio, que hay un momento en la película que parece que, bueno, no voy a hacer spoilers, pero digamos que hay una especie como de que parece que va a acabar de una manera y luego acaba de otra. Y bueno, digamos que al final, lo que digo, el tema de la peli es más el propio comportamiento humano, el tipo de perfiles de personas que hay, porque luego vemos que Hermann Göring es un ser despreciable y asqueroso,
pero tiene una familia, por ejemplo, encantadora. La mujer y la hija las conoce el Kelly, que es el médico, Rami Malek, y pues va teniendo relación con ellas, porque al principio pues le mandaba cartas, le pedía a Hermann Göring que pues le mandara unas cartas a su mujer y a su hija. Luego la mujer y la hija pues le daban cartas para que este médico se lo entregara al personaje de Russell Crowe. Digamos que se va creando un vínculo de alguna manera, y luego hay un momento en la peli pues como que te dicen que pues como que han secuestrado a esta familia, los propios americanos, porque como se está juzgando a Hermann Göring, pues bueno, al final son daños colaterales, y vemos como el personaje de Kelly incluso hay un momento en el que parece que está casi más del lado de este dictador que de su propio país, que luego es un poco lo típico también. Los americanos sabéis que son muy patriotas y siempre dicen, no, es que tú tienes que estar de nuestro lado, tú al final trabajas para nosotros, y digamos que este médico es un tío que ejerce su profesión, digamos, de manera sincera y no solo para su país, y por ejemplo pues quiere estudiar bien a Hermann Göring porque al final no deja de ser un personaje bastante atractivo para mentalmente entender por qué es su cabeza así, por qué funcionan así, si es consciente de los actos que hacen, si simplemente viven en una burbuja. Y bueno, esto también había una serie de Netflix llamada Mindhunter, que hablaba, no sé exactamente de la peli así, pero tenía un poco este rollo de que pues eran como una especie de detectives que hacían entrevistas con asesinos en serie y exploraban un poco la mente del asesino y demás. No llega a ese punto esta peli, pero sí que tiene ese toque, ese rollo y parecido. Y como os digo, la ambientación está bastante bien, se nota que es una peli que pues se respira que son los años 1945 y 1946, digamos que es donde se está ubicada. Se respira ese, digamos, aroma de pues posguerra. Y a nivel de dirección, pues bueno, este director es curioso porque de películas solo tiene otra peli que hizo hace 10 años que se llama La Verdad, que creo que también es un poco de rollo de juicios, y luego ha hecho esta Nuremberg, y la verdad que me sorprende que no tenga más películas, pero bueno, la verdad que el guión es bastante bueno, es una peli que es larga pero que no, vamos, a mí en lo personal me ha entretenido bastante. De hecho es una peli que yo no suelo tomar apuntes, pero tengo aquí una hoja por las dos caras de apuntes que he ido tomando viendo la película. No es algo que haga, de hecho, pero como sí que es una peli que trata temas interesantes, pues sí que he ido de alguna forma a apuntarme algunas cosillas. Y ya digo, lo que es la peli está basada en un libro que se llama El nazi y el psiquiatra, y bueno, luego de hecho el propio personaje del médico durante la peli te cuentan en la historia que él llegó a escribir un libro de todo esto, pero que bueno, fue un fracaso, porque ya os digo, este médico, este Rami Malek, es un personaje que le veréis que, bueno, de primera Rami Malek es un actor bastante peculiar, que siempre tiene unos tics un poco raros, que parece así medio, ya sabéis, la serie esta de Mr. Robot, creo que la define bastante bien. Es un tío que tiene una cara así un poco como parece de loco y demás, y bueno, que le hayan dado este personaje le pega, porque no es el típico médico. De hecho luego aparece en la película otro médico, que sería el médico estándar americano, que bueno, digamos que luego tienen ahí una especie como de enfrentamiento, ya que el personaje de Rami Malek realmente simplemente estaba para que los personajes, estos dictadores que quedaban y estos que trabajaban al mando de Hitler, que tienen ahí secuestrados, básicamente aguanten hasta el final del juicio y la sentencia para que no se maten en la celda, ¿sabes? Entonces, digamos que la función que tiene este médico es más bien que los pacientes no se suiciden antes de lo que es, pues un poco los juicios y la segura sentencia que tengan de muerte. Aunque sí que es verdad que luego me he dado cuenta que la película más se centra casi en Russell Crowe, su personaje Hermann Göring, que al final es el más importante, que los demás que aparecen, que bueno, sí tiene algunas charlas, algunas conversaciones, pero la peli se centra más, el personaje de Rami Malek que está más centrado casi en este Hermann Göring, aunque luego como aparece un segundo médico, se da a entender que tiene también pues ese trabajo con los otros pacientes, porque al final se supone que son 20 tíos, pero creo que en la peli vamos a ver a Hermann Göring y unos 2 o 3 más que yo recuerde, y el resto pues bueno, son como casi figurantes, pero bueno, entiendes que son personas también que han estado al mando de Hitler y pues bueno, están también juzgadas para el juicio este de Nuremberg. Y bueno, luego en el reparto también está Michael Shannon, que es un actor que a mí en lo personal me gusta mucho, que siempre es un secundario que yo le considero que siempre está maltratado al hombre, en el sentido de que le ponen papeles de muy poco minutaje para lo buen actor que es. Y aquí Michael Shannon, pues bueno, hay un momento en la peli que sí que estaba un poco diciendo, joder, va a pasar otra vez lo mismo, porque él hace como de un juez que luego estará en los juicios, pero como que tenía un pequeño papel al principio, le ves que va y viene durante la historia, pero había un momento en el que prácticamente casi deja de salir y parecía que no iba a tener relevancia, pero luego llega en la parte final de la peli y de hecho tiene mucha relevancia, porque al final en el juicio final él está y tiene un papel importante, y por lo menos aquí la han utilizado. Ya os digo, lo mejor de la peli sin duda diría que son las actuaciones, un reparto, este trío protagonista, Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, está muy bien. Luego hay otros actores también que lo hacen bastante bien. Y la historia, pues bueno, si os gustan las historias de la Segunda Guerra Mundial, es una historia interesante, los juicios de Nuremberg,
que tal vez no daba para una peli tan larga, pero entiendo que lo original que tiene la peli es un poco cómo se ha orientado en esas conversaciones entre paciente y dictador, digamos, y para explorar un poco, ya digo, me ha recordado un poco al rollo Mindhunter de la serie esta de Netflix, pero siendo diferente, tampoco es tan detallada en ese aspecto, pero mola porque ves al final son conversaciones muy interesantes. Siempre se ha dicho que es interesante, por ejemplo, si algún día, ahora que está muy de moda los podcasts, se pudiera hacer una entrevista a personajes de este estilo, rollo Adolf Hitler o el propio Franco aquí en España, y entender por qué esa mente es así. Y bueno, creo que nos daría mucha información sobre el cerebro humano. Y bueno, lo que es la película, ya digo, es verdad que luego si analizas en general la historia, tiene el rollo este del médico con el dictador, la pequeña relación que va a tener con la familia de este dictador, y luego un poquito pues ya lo que son los juicios y el superjuicio, por decirlo así de una manera, el juicio definitivo, que serán los últimos minutos de la película, y ya lo que es un poco el cierre de la historia. La verdad que ya digo, es una peli entretenida, a mí es una peli que me ha gustado, es una peli que de lo que hay del 2025, que de momento estoy viendo que de lo que he visto no ha sido un año muy espectacular, pues yo sí que creo que entraría en un top del año, porque al final es una peli sólida, es una peli sobre todo que respira ese cine clásico antiguo. Es verdad que tiene un ritmo que también puede ser un poco hollywoodense en algunos momentos, o sea, por el tema banda sonora. No es una peli tampoco que se note que es de los 70, no, pero digamos que es de estas películas más a lo mejor de los años 2000 y demás, que tienen ritmo pero que no son tan con un montaje atroz de decir, parece que estoy en un tercer acto continuo, como pasó con la película esta de DiCaprio, la última, que no os he comentado, a lo mejor os acabo hablando de ella, pero que es un poco ese rollo, guiones que son como muy atropellados, que parecen escritos por ella. Incluso este no es el caso, esto se nota que es una peli escrita a mano, como quien dice, con buenos guiones, buenos actores, y una historia pues interesante que, si no te interesa mucho la Segunda Guerra Mundial, puede que te resulte atractiva, porque no es la típica historia de cómo vivían los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, como puede ser El pianista o La lista de Schindler, sino que está más ambientada en la posguerra, y son estas pequeñas historias, como también fue la de Valkyria de Tom Cruise, que nos contaba un poco un intento como de, creo que era de asalto al búnker de Adolf Hitler y demás, que son pequeñas historias que han ocurrido dentro de la guerra, pero que luego no están exploradas, porque lo más interesante siempre es al final la propia guerra como tal, como era el pianista, que era Adrien Brody, un judío, que estaba ahí sobreviviendo básicamente dentro de lo que es la guerra. Esta está centrada más en pequeñas historias que ocurrieron en más bien la posguerra, y pues bueno, una peli atractiva, a mí me ha gustado, me ha entretenido. No voy a decir que me haya sorprendido, porque sí que es verdad que sabía que tenía buenas críticas, pero en este caso puedo decir que ha sido una peli que me ha dejado satisfecho. Es decir, pues me ha gustado. Y además, pues tío, tienes a Russell Crowe, que hace un papelón como este dictador, Rami Malek, que es un actor que siempre es muy estrambótico así en las actuaciones y demás, pero que aquí le pega bastante el papel y lo hace muy bien. Y luego tienes ahí más secundaria a Michael Shannon, que es un actor que siempre rinde impecable y que por lo menos aquí le han dado más minutos que en otras películas. Así que bueno, esta es un poco mi opinión de Nuremberg, una buena película sobre la Segunda Guerra Mundial, que si os mola el tema os la recomiendo, y si no, pues bueno, le daría una oportunidad porque creo que merece bastante la pena. Si os ha gustado la crítica, apoyad el vídeo con un like, compartidlo con vuestros amigos si no lo estáis, suscribiros al canal y, más importante aún, activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.